El día de hoy hablaremos de una canción que es conocida como el embolador de la Fania, el volador o el tato. Esta canción, que fue un exclusivo del Picó La Fania, La Catarata en música, un picó del barrio La Candelaria en la ciudad de Cartagena, propiedad del señor Jorge Ortiz el Flaco, que durante mucho tiempo dio palo en los bailes y en las verbenas. Empecemos. Perreando como Sedavido, de África para la costa, de África para la costa. Si se acaban de dar cuenta, estoy estrenando música en la introducción. Ese perreo con el SK5 me lo hizo Jason Salas, el papá de las ediciones El Teso en Moñito, Córdoba. Para este video agradezco mucho a las personas que colaboraron en la información. Agradezco mucho a la hermosa Ros Ariza, quien me pasó el contacto, y al Flaco, el dueño del Picó La Fania de Cartagena, quien muy amablemente se ofreció a responder mis preguntas sobre esta canción. Bien, el nombre real de la canción es Ubani Oku Olayo. Está cantada en lengua zulu y significa aquel que tiene fe. Esta canción es cantada por el grupo Pure Gold de Sudáfrica, lanzada en el álbum By the Rivers of Babylon o Los Ríos de Babilonia. Y la historia de cómo esta canción llegó a manos del Flaco, el dueño del Picó La Fania, comienza efectivamente en la ciudad de Cartagena. Según me contó el Flaco en la conversación que tuve con él, esto fue aproximadamente en el año de 1981, cuando Felito Records le dio a él y al señor Humberto Castillo una misión bastante importante. Y esto fue algo que aprendí durante esta entrevista. Resulta que para aquella época era bastante común que los productores de música hicieran intercambios entre ellos. En este caso, el Flaco y Humberto Castillo debían viajar hasta Francia para allá hacer un intercambio musical de la música de Colombia por la música africana que se estaba produciendo en Francia en ese momento. De acá se llevaron algunas cumbias y otras canciones típicas de Colombia que estaban de moda en aquella época. Ellos en intercambio recibieron música africana. La travesía no terminó ahí, ya que después de Francia viajaron hasta Inglaterra y finalmente llegaron hasta Johannesburgo. En la época en la que ellos llegaron a Sudáfrica, el asunto del apartheid estaba bastante revuelto. Había problemas porque Nelson Mandela estaba en la cárcel en ese momento. Así que ellos al llegar viajaron hasta el Soweto. A modo de comentario les recuerdo que el Soweto era una población hecha por gente pobre y desplazada por el apartheid. Sin embargo, fue prácticamente la capital musical de Sudáfrica en ese momento. Les recuerdo que Malatini era llamado el León del Soweto, que nuestra amada Brenda Fassie era llamada la Madame del Soweto. Y la canción que nosotros conocemos como el Rey David se llama Jeep Soweto. Así que por ahí van entendiendo lo importante que era el Soweto en el ámbito musical. Bien, a la llegada del Flaco y Humberto Castillo al Soweto hubo un pequeño inconveniente. Resulta que el señor Humberto Castillo era bastante blanco, mientras que el Flaco es moreno. Las personas de Sudáfrica que lo recibieron a Humberto Castillo con mucho recelo, ya que pensaron que él era surafricano, blanco colono de Inglaterra. Mientras que el Flaco, negro cartagenero con todo el flow encima, lo dejaron pasar sin problemas. Allí consiguió un montón de música que se convirtieron en éxitos más adelante, como el Moisés, el Papá, las Campanitas, el Volador, etc. Después de allí regresaron nuevamente a Inglaterra, luego a Francia y volvieron hasta la ciudad de Cartagena. Cuando estaban aquí empezaron a vender las canciones a los picos de la época, pero la música del Soweto le había gustado tanto al Flaco que conservó esos discos para sí mismo. Una de las primeras canciones que empezaron a pegar del grupo Pure Gold fue la que conocemos como el papá de la Fania. La canción le gustó mucho a la gente, pero cuando empezó a sonar el volador, o la que conocemos como el embolador de la Fania, la historia cambió. A la gente le gustó tanto esta canción que el papá lo dejaron a un lado y la canción número 1 se volvió el volador. ¿Y de dónde salió este curioso piconema del volador? Pues resulta que el Flaco me estaba contando que cuando estrenaron la canción en Escayombilla, había un señor que le gustaba tanto la canción que cuando la ponía soltaba un volador.
la repetían y soltaba otro volador. La gente del baile estaba un poco asustada por las explosiones y le pidieron que dejara de poner esa canción, que el señor podía quemar a alguien. Más adelante, como a las 3 de la mañana, cuando el baile estaba más avanzado, volvieron a poner la canción y el señor volvió a soltar otro volador de la emoción. Así que por eso la canción fue bautizada El Volador. También se le conoce como el embolador de la Fania porque en aquella época hubo un conjunto de canciones que tenían características parecidas y a todos las llamaban el embolador. Pero de esto hablaremos en otro video. Ahora volvamos a Sudáfrica y hablemos del grupo Pure Gold. Muy diferente a lo que nosotros podríamos pensar sobre esta canción. En realidad este álbum llamado By the Rivers of Babylon o Por los Ríos de Babilonia es un conjunto de alabanzas y de gratitud religiosa. Sí, las canciones de este álbum son todas religiosas. Por ejemplo, en este caso, El Volador, la canción de la que estamos hablando se llama Obani Uko Olayo, que significa aquel que tiene fe. Esta canción está cantada en lengua zulu y habla precisamente de las bienaventuranzas que tienen aquellos que tienen fe en el Señor. Habla de la prosperidad, de que el Señor abre los caminos, que será bendecido y que le irá muy bien a aquel que tiene fe en el Señor. Dentro del mismo álbum encontramos canciones con títulos parecidos. Por ejemplo, Si tú tienes un problema, o Por los ríos de Babilonia, o Envíame a otras naciones. Son todas canciones con temas religiosos de alabanza. La agrupación Pure Gold era bastante particular. Estaba conformado por 10 músicos y entre ellos eran todos hermanos o primos, eran todos familiares muy cercanos. Algo muy importante es que ellos tenían una fusión del mbube armónico con los beats del Gift Zulu. Ya en otros videos hablábamos del género mbacanga de Malatini y luego hablamos de los Soul Brothers que tienen un estilo bastante particular. Este canto armónico que pudimos ver en los Soul Brothers también los podemos ver en el grupo Pure Gold. Para ellos la voz era muy importante, por eso afinaban tanto y tenían tantos coristas y voces de apoyo. Todos estos instrumentos se juntaban con la voz líder de Freddy Iguala que le daba el toque final. Quiero agradecer nuevamente al señor Jorge Ortiz, propietario del Picó La Fama, quien muy amablemente me brindó toda esta información. Un dato particular y muy importante sobre el Picó La Fama es que ellos tuvieron la oportunidad de viajar hasta la Feria de Cali para representar la cultura picotera en un encuentro de coleccionistas de música. Larga vida a la terapia y larga vida a nuestra cultura. Y recuerda, yo soy José Davido, quien te trae siempre África a la costa. Nos vemos.